Bienvenidos a nuestra cápsula número 2. El día de hoy vamos a trabajar emprendimiento. Así que bienvenidos a Sembradores de Sueños. Soy Ivonne Páez, CEO de Propósito 360 y tu mentora en este valioso programa. Quiero darte la bienvenida para que disfrutes cada momento de esta cápsula preparada para ti, Minty, que estás en este proceso de emprender, de encontrar cosas nuevas o incluso de intraemprender. Este espacio fue creado para acompañarte a descubrir oportunidades, a desarrollar ideas que tengas planeadas, a tomar mejores decisiones sobre tu futuro profesional. Muchas personas que emprenden tienen un significado diferente de emprendimiento. Depende de ti, desde donde lo veas, desde donde tú lo quieras tener, puedes tener tu propio significado, que es crear una empresa, crear un negocio, motivar a hacer algo diferente, salir de mi zona de confort o incluso ampliar mi zona de confort. Depende de lo que tú quieras hacer y de cómo tú lo quieras manejar. Pero emprender es mucho más que eso. Lo pudimos ver un poco en el capítulo y en esa cápsula de liderazgo, donde estuviste presente y no solo eso, sino también estuviste en la mentoría con tu mentor, guiándote en ese proceso de liderazgo. Recordando que el liderazgo no solo es hacer, sino también ser y poder equilibrar entre los dos para estar bien, para que te sientas cómodo, cómoda con esa decisión que vas a tener en cuenta. Y emprender significa para mí cuatro puntos importantes. La primera es tomar una iniciativa, dar el primer paso, saber qué puede ocurrir, qué me voy a encontrar un poco más allá de esa zona de tranquilidad que puedo tener. Dos, identificar oportunidades, poder escuchar qué pasa en mi entorno y con lo que yo tengo, con lo que yo soy, poder solucionar diferentes problemas a las personas que tienen. Y viene justamente ese tres, crear soluciones. Que con lo que yo tengo, lo que yo sé o lo que yo puedo crear, puedo dar una solución a alguna otra persona. ¿Cómo puedo guiarla? ¿Cómo puedo estructurar? ¿Cómo puedo dar esos resultados que esa persona o esa empresa o ese proceso lo requiere? Y cuatro, y último, construir caminos propios. El emprender también es buscar diferentes soluciones, es ir más allá, es mirar diferentes alternativas y soluciones a lo que yo tengo y a lo que yo soy. Y hay algo muy importante. Emprender también puede ocurrir dentro de una empresa, como te lo mencionaba hace un momento, en un proyecto o incluso en tu propio desarrollo profesional. Y es allí cuando le llamamos intraemprendimiento, porque no es hacia afuera, sino es internamente en la organización donde estoy o en mi vida. Por eso, hoy quiero invitarte a que abras tu mente, a que hagas una expansión y te puedas preguntar, ¿qué problema quiero ayudar a resolver en el mundo? Para eso vamos a ver en el siguiente momento ese cambio de mentalidad y la importancia que hay en cambio de mentalidad. Y es que antes de hablar de negocios necesitamos hablar de mentalidad emprendedora, de ir más allá de lo que está pasando en nuestro entorno. Un emprendedor no es la persona que nunca falla. Un emprendedor es la persona que observa oportunidades, que aprende más rápido, que se adapta a diferentes situaciones, circunstancias. En este momento, por ejemplo, la inteligencia artificial, yo me adapto. Y con esa información que estoy creando y que estoy recapitulando, tomo acción frente a lo que yo necesito. La mentalidad emprendedora se construye con tres pilares importantes cuando abres esa curiosidad. La primera, curiosidad. Y es preguntarte constantemente, ¿qué podría ser mejor? ¿Qué de lo que hago, qué de lo que tengo, qué de lo que puedo hacer, lo puedo hacer mejor? ¿Puedo mejorar una parte del proceso? ¿Puedo mejorar el procedimiento? ¿Qué puedo hacer yo? Y es ahí cuando tengo que generar curiosidad y no quedarme en la zona en que estoy tranquilo. Ya lo tengo, entonces pues no pasa nada. No, ¿cómo hago con eso que ya tengo creado, que ya tengo hecho, sea un producto, un servicio o algo que quiero crear? ¿Cómo puedo actualizarlo para poderlo tener en este momento vigente? Dos, acción. Las ideas sin acción se quedan en sueños o en ideas, pero cuando esas ideas no cambian el mundo, las acciones sí las pueden cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer con lo que tú tienes en este momento, sea interno o externo? Puedes hacer una acción.
hacer un cambio, una modificación. A mí me encanta personalmente una herramienta que es organizacional, pero la traigo mucho en estos procesos de emprendimiento, que es el PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Cuando yo tengo ese hilo conductor, puedo llevar las cosas a la acción, no solo en una idea, sino cómo las llevo y las ejecuto. Pues vamos dos, ¿no? Vamos curiosidad y vamos acción. La tercera es aprendizaje constante. De cada error hay una información valiosa. En muchas ocasiones las personas dicen, no, yo no emprendo porque he cometido errores, no, yo no hago porque, y nos quedamos en ese momento sin saber qué podía pasar. Pero Peter Drucker, en todo este proceso de emprendimiento, de administración de empresas y demás, dice, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Así que, ¿qué futuro quieres tener tú en tu vida? Que puedas irlo realizando, que puedas tú predecirlo, o mejor aún, antes de predecirlo, crear lo que realmente tú quieres. Y es allí donde queremos hablar qué es un emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? ¿Por qué la importancia de emprender hoy? ¿Cómo yo lo puedo llevar a cabo? ¿Qué puedo hacer con esto? Y aquí, por ejemplo, vemos en la presentación que mencionamos aquí en la parte de arriba, emprender no es solo crear empresas, es formar, es una forma de pensar, decidir y actuar. Y aplica, como les mencionaba hace un momento, en proyectos propios o en proyectos profesionales. Hoy el emprendimiento se ve de muchas maneras, de muchas formas, y no solo se ve, se escucha, se siente y se crea. Así que tú puedes emprender creando una empresa, puedes emprender creando un proyecto digital, puedes emprender creando un producto, algo que las personas puedan usar. Puedes emprender ofreciendo un servicio o, ¿por qué no?, desarrollando una innovación dentro de una organización. Depende desde donde tú estés, depende del conocimiento que tengas, depende de tu carrera, pero sobre todo depende de la actitud que tú le pongas en el momento de emprender. Muchos de los grandes proyectos empezaron con una simple idea, sencilla y simple idea. ¿Para qué? Para resolver un problema real. Hicieron una lluvia de sobres, una lluvia de ideas, y en esa lluvia de ideas, ¿qué podía pasar? ¿Cómo lo podíamos hacer? Generar diferentes alternativas. Yo tengo un pensamiento, mi compañero otro, y así sucesivamente. Y empezamos a trabajar sistémica y colaborativamente. ¿Para qué? Para resolver algo. Por ejemplo, un caso que conocemos muchos de nosotros y es Steve Jobs, que él decía algo muy poderoso, y es que las personas que están lo suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. ¿Tú en qué equipo podrías estar? Lo dejo solo en puntos suspensivos para que lo pienses. Pero hay algo importante tenerlo en cuenta acá, que una idea no es suficiente. Ideas las podemos tener muchas personas. Idea de escribir un libro, idea de vender un producto, idea de muchas cosas. Pero una idea, como te lo mencionaba hace un momento, necesita esos tres puntos claves. Tener claridad, tener validación y llevarla a la acción. Porque si no sabemos qué va a pasar, pues no lo podemos ejecutar. Por eso es importante este momento y es clave para que lo tengas en cuenta. En este momento, y es una reflexión que está también en tu cuadernillo, es una reflexión donde te invitamos a ver dónde estás tú, cómo estás tú sembrando en este momento y cómo puedes hacer las cosas de forma diferente. La reflexión invita a dónde se cruzan mis talentos, intereses y oportunidades reales con el mercado. ¿Qué problema puedo ayudar a resolver? Entonces, aquí yo te invito a que hagas una tabla en una hoja, una matriz y coloques cuáles son tus talentos en una columna, cuáles son tus intereses en otra y cuáles son tus oportunidades reales en otra. Cuando abres la lista de cada uno de ellos, empieza a identificar qué se cruza o qué te llama mucho más la atención frente a lo que tú haces. ¿Por qué? Porque cuando lo haces de esta forma, va a tener un hilo conductor frente a lo que tienes y en lo que haces. Porque una idea se convierte en un proyecto real cuando hay una escala de tres momentos importantes. ¿Cuál es el primero? Tener un problema real. ¿Qué es eso que tú vas a solucionar? ¿Qué es eso que tú puedes ayudar a las demás personas? Y todo emprendimiento comienza por una pregunta o por preguntas similares.
qué problema existe y cómo puedo ayudar a solucionarlo. Por ejemplo, hace mucho tiempo, yo en la universidad, de hecho antes de entrar a la universidad, yo necesitaba resolver un problema. Quizás en ese momento no lo veía como externo, sino como interno, y era que necesitaba plata para movilizarme, los buses, el transporte, lo que yo quería. Entonces, yo tenía ahí un problema en la situación económica. Entonces, ¿qué hice? Empecé a realizar bisutería. Yo hacía collares, cadenas, yo hacía todo este proceso, pero después me di cuenta que yo solucionaba un problema mucho más grande que el personal, el interno, y era un problema externo. ¿Cuál era ese problema externo? Automotivación, autoconocimiento y que las personas, las mujeres que lucían las joyas que yo hacía, se querían sentir bellas, hermosas. Entonces yo me les metía por ese lado después de haberlo descubierto y buscaba cuál era de crearles esa necesidad. Mira, este arete te sale con este color y entonces es rojo y es azul y empecé a buscar la necesidad resolviendo un problema que no había visto. ¿Por qué? Porque si no hay un problema, no hay un negocio. Así de sencillo. Las tiendas, por ejemplo, restaurantes, ¿qué problema solucionan? El apetito, hambre, comer, hablar con amigos, relacionarse, fines de semana. Entonces, hay diferentes momentos. Problemas como, por ejemplo, dificultad para encontrar empleo. Eso es un problema. Que con lo que tú sabes, con lo que tú tienes y tu conocimiento, puedes ayudar a solucionar ese problema. Necesidades de servicios especializados o problemas cotidianos que nadie ha resuelto aún. ¿Qué de todo eso que tú tienes puedes resolver realmente con lo que tú sabes? Dos, tener una propuesta de valor. Y tu propuesta de valor responde a por qué alguien debería elegir tu solución. Y aquí debes pensar el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para quién, ¿sí? Porque cuando yo empiezo en esa propuesta de valor, empiezan a sumarse diferentes factores y esos factores me permiten hacerme preguntas y esas preguntas me llevan a respuestas. Cuando tengo esas respuestas, en muchas ocasiones salen de una, en muchas no, y no pasa nada. Todo tiene su momento, todo tiene su etapa. Pero cuando yo hago eso, empiezo a encontrar soluciones frente a lo que hay. Y tres, un cliente. Para encontrar una solución, una respuesta, necesitamos un cliente. Porque una idea no solo funciona si alguien está dispuesto a pagarte o a usar esa solución o a usar ese producto o ese servicio. Por eso es importante hablar con las personas y preguntar qué escuchan, construir el buyer persona, a quién le estoy hablando, qué gustos tienen, qué edades tienen, cómo yo puedo empezar a identificar a esas personas para saber cómo poderlas ayudar. Desde aquí entonces resumo en estos tres puntos. Uno, tres elementos claves del emprendimiento. Uno, el problema real. Dos, una propuesta de valor. Y tres, un cliente. ¿Para qué? Para pasar en este momento a estas herramientas que te pueden ayudar en el momento de tener una mentalidad emprendedora, de cómo poderlo hacer, de cómo llevarlo a cabo, de qué gestionar frente a lo que tú tienes y a lo que tú necesitas. A mí me encanta una herramienta y se las compartimos también en ese momento en su cartilla y es el modelo Canvas. El modelo Canvas permite que tú tengas diferentes momentos, diferentes acciones, diferentes etapas para tú empezar a desglosar la información. ¿Mm? Ponte tú en ese momento de poder identificar qué es lo que tienes, con lo que tienes, cómo lo puedes hacer. Y es tener esa herramienta, Business Model Canva, que se llama así, creado por Alexander. Es un modelo que permite responder preguntas. Nuevamente, ¿qué problema soluciono? ¿Quién es mi cliente? ¿Cómo puedo generar ingresos? ¿Cómo puedo entregar valor? ¿Qué proveedores necesito? ¿Cuáles serían mis clientes estratégicos? ¿Cómo estarían mis finanzas en ese momento? Ahora bien, ojo, no te satures. No es necesario que tengas todas las respuestas ya, pero sí velas pensando, ve mirando holística y sistémicamente la información para saber cómo hacerlo. Porque si necesitas es pensar estratégicamente en tu idea. Puedes tener muy buenas ideas, pero si no tienes un modelo, si no lo organizas mentalmente frente a lo que quieres tener, es allí donde pueden pasar las cosas. Así que piensa en ese modelo frente a lo que puedes tener.
Aquí te la muestro más visualmente. Entonces, está validar si es viable, si no es viable y si no es viable el por qué, qué está sucediendo ahí. Pero aquí encuentras diferentes. Aquí está en esta parte rosada, que son los socios claves, encuentras las actividades claves que debes tener en cuenta para tu emprendimiento, para manejo. ¿Cuáles son los recursos claves que debes tener? Aquí hay un proceso de estructura de costos. ¿Qué inversión requieres para poder tener y ofrecer tu producto o servicio? ¿Cuál es esa propuesta de valor, que es la azul que ves acá? ¿Cuál es la relación que tú tienes actualmente con los clientes y cómo lo puedes desarrollar? ¿Cuáles son los canales? Los canales hacen referencia a cómo yo puedo venderlo. Por redes sociales, el uno a uno, a familiares, amigos, cómo puedo generar yo ese proceso transaccional para poderlo tener. Segmento de clientes, es decir, yo a todo el mundo no le puedo vender igual. Entonces, ¿cómo yo puedo organizar lo que tengo con lo que realmente puedo ofrecerle a las personas? Y para esta forma, cuando yo lo unifico, generar una fuente de ingresos para mí. Entonces, vuelvo y te menciono, no pasa nada si no puedes responderlas todas en este momento, pero sí ve pensando en lo que podrías desarrollar con tu emprendimiento, cómo lo puedes agrupar en todo este modelo que te estamos presentando el día de hoy para que lo puedas integrar ya sea a tu emprendimiento o a tu intraemprendimiento. De esta forma sea mucho más fácil poderlo manejar, poderlo gestionar, poderlo llevar a cabo y darse cuenta del paso a paso que yo debo tener para lo que yo quiero hacer en ese proceso. Aquí hay algo y es ese aprendizaje que yo debo igual validar. ¿Por qué? Porque debo identificar que las cosas puedan funcionar. De hecho, hay una herramienta valiosísima que se llama Design Thinking, que es todo el proceso de innovación y de creatividad. Personalmente me encanta, la puedes averiguar. Y tiene 6 etapas y dentro de esas 6 etapas, unas de ellas están acá. Y lleva a que tú debes construir, de ese construir, medir lo que sí me funciona, lo que no me funciona y de ese proceso de ir midiendo voy a tener y voy a adquirir un aprendizaje, porque no se trata de tener la razón, se trata de aprender rápido, evitando los errores. Ahora bien, el error no es un fracaso, es información que te está llegando, que te está alimentando a ti para tú tomar decisiones correctas. Entonces, un día a la vez está bien, pero que lo vayas haciendo, que lo vayas aplicando para lo que tú necesitas en lo que tú quieres hacer. Y recuerda algo, que tú, desde tu liderazgo, puedes ser luz para las demás personas. Entonces, ¿cómo puedes hacer este proceso para impactar mucho más? Porque en el proceso de emprendimiento, ya lo vamos vinculando un poco más también en ese momento de empleabilidad, y es que debe tener un contexto y un pensamiento amplio. Hay 3 momentos aquí importantes y uno es aportar soluciones, generar valores y que se vuelva indispensable. Algo similar a lo que estábamos hablando hace un momento, pero sobre todo tener conexiones directas. Porque cuando tú tienes esas conexiones directas, te permite aprender, te permite conectarte con otras personas que te conozcan, que vayas avanzando frente a lo que tienes y a lo que puedes hacer. Pero hay unos errores comunes en el momento de emprender y quiero compartirte algunos errores comunes que suelen suceder y más aún cuando estamos haciendo estos procesos de mentoría, los mentores los vamos identificando. Y uno es esperar a tener la idea perfecta. Yo quiero tener todo perfecto, todo maravilloso y hasta que no lo tenga, no lo hago. No, error. Porque puede ser que para ti sea perfecto, para ti sea el modelo ideal, pero si tú no lo pruebas, si tú no lo pones al servicio de las otras personas, tú no vas a saber si realmente es una necesidad que tengan las personas o no. Entonces, yo lo que te sugiero es que si tienes algo de un producto, hagas la prueba, el ensayo antes de comprar materiales, antes de entrar en un proceso de rostros mucho más grande y empezar a probar. La gente lo compra, no lo compra, le gustó, no le gustó, qué le gustó, en qué horarios puede ser y así sucesivamente. Y yo incluyo en esa frase de Mark Zuckerberg que es mejor hecho que perfecto y la incluyo y en el camino buscar la perfección. A medida que vas evolucionando, a medida que vas creciendo, a medida que vas teniendo otras alternativas, vas mejorando esa receta mágica.
para ese producto o servicio ideal. Querer hacerlo todo solo. En muchas ocasiones necesitamos levantar la mano y pedir ayuda. A mí personalmente, y soy sincera, estoy trabajando en ese proceso, porque claro, en ese momento de docente, de speaker, de todo lo que yo hago, tiendo a trabajar muy sola, pero me doy cuenta que cuando levanto la mano las cosas fluyen mucho más rápido. Aquí sale una idea, aquí sale una mano, aquí sale una ayuda, entonces voy evolucionando. Otro error que suele suceder mucho en este proceso de emprendimiento es no escuchar a los clientes. Vuelvo y digo, creo que está bien y como a mí me gusta, entonces le debe gustar a todo el mundo. Error. Tengo que escuchar a mi cliente, qué le gustó, qué no le gustó, cómo se siente, qué puedo adaptarle a lo que tengo. Y el último error que suele pasar es rendirse muy rápido. No, no me compraron, no, no pude, no, no lo logré. Cuando pasa esto, pues no doy la oportunidad de que el producto o servicio tenga unos periodos de aprendizaje, de crecimiento, en un antes, durante y después. Así que el camino del emprender, como el de la vida, no es lineal. Es un proceso de experimentar, aprender y mejorar. Pero ten en cuenta que va a servir mucho poder tener conexiones de valor. Va a servir mucho que justo con ese acompañamiento de mentores, sembrando sueños, que tú vayas mejorando todo lo que tienes para lo que quieres realizar y hacia donde tú quieres llevarlo en tu día a día. Entonces, ten en cuenta ahí cómo lo puedes hacer para que lo puedas ejecutar. Hay un ejercicio muy importante y vamos a mirar el cuadernillo que tienes para poderlo organizar y que puedas ver las preguntas. Pero antes de eso, frente a la presentación de Sembradores de Sueños y Emprender, y es que emprender es tomar la decisión de creer en ti y actuar con coherencia. Y quiero cerrar con una reflexión muy importante y es que todos tenemos sueños, ideas y talentos maravillosos, pero la diferencia entre quienes imaginan y quienes construyen su futuro es una sola palabra, acción. Y no es tener reacción, sino acción. Cómo yo con lo que hago lo puedo ir mejorando cada día más. Y tal vez hoy no tengas todas las respuestas y está bien, porque justamente para eso está creado este programa, para poderte acompañar. Pero sí puedes dar ese primer paso. Y recuerda, cada proyecto empieza con una idea, cada empresa empieza con una conversación y cada transformación empieza con una decisión. Y esa decisión, hoy estás tú acá, en Sembradores de Sueños. Así que gracias por ser parte de ese proceso. Y vamos ahora con nuestra cartilla. En la cartilla que debes diligenciar antes de tener tu mentoría, van a tener diferentes preguntas y diferentes momentos. ¿Por qué la invitación que lo hagas antes? Porque esto te va a permitir ir desarrollando tu proceso antes de tener el encuentro, porque cuando tengas al mentor lo ideal es que puedas hacerle preguntas poderosas para que te pueda guiar y ampliar el horizonte mucho más. Así que el primer ejercicio de la mentalidad emprendedora. ¿Qué creencias tengo sobre el dinero, el éxito y el error? ¿Cuáles me impulsan y cuáles me frenan? Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con emprendimiento? Mucho, porque existe algo transgeneracional, algo familiar, que cuando no lo observamos, cuando no lo sanamos, tendemos a repetir. Entonces es importante generar conciencia, obviamente, para poderlo gestionar. En el ejercicio 2, ¿cuál es tu cancha de juego? ¿Cuál es ese equipo que tú tienes en este momento o cómo quieres conformarlo para poderlo estar haciendo? Así que, ¿qué haces bien? ¿Qué disfrutas haciendo? ¿Qué necesita el mercado? ¿Qué problema vas a solucionar? Ahí es importante que tú vayas respondiendo este momento para poderlo identificar y llevarlo a cabo. Ahora bien, con esta información que tienes y haber visto la cápsula de emprendimiento, puedes completar tu propuesta de valor. Ayudo a
a lograr mediante. Así que, ¿cuál sería la tuya? ¿Cómo lo desarrollarías para realmente frente a tu producto o servicio poderlo hacer? Recuerda, no solo es externo. Para quienes están trabajando o ya tienen un proyecto, lo pueden hacer interno. Ejercicio 4. No hay preguntas perfectas, no hay respuestas perfectas, así te lo puedes ir haciendo a medida que hay. Y es que vayas completando el modelo Canvas. ¿Cuál es tu cliente, el problema, la solución, ingresos, costos, proveedores? Para que vayas haciendo un 360 frente a esto que necesitas. Y los dos últimos ejercicios. En mi primer experimento, ¿qué voy a probar? ¿Con quién? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué aprenderé? Esto, nuevamente, para hacer esa reflexión frente a tu proceso, a tu producto, a lo que quieres hacer y lo que quieres lograr con lo que tienes. Y el último es una reflexión final para que tú hagas tu proceso de que aprendiste de este módulo, de este capítulo y de esta cápsula contigo mismo y también con el mentor. Entonces lo puedas desarrollar de forma honesta. Recuerda que no hay respuestas malas, hay respuestas. Y nosotros como mentores en este programa Sembradores de Sueños te vamos a acompañar. Así que muchísimas gracias por estar en este proceso. Gracias por permitirnos acompañarte en este momento. Recuerda ver toda la cápsula. Si tienes alguna duda, lo puedes repetir para que lo tengas allí y diligenciar tu cuadernillo con el fin de llegar a la sesión con tu mentor y de esta forma puedas resolver las preguntas, dudas, inquietudes que puedas tener. Recuerda, el emprender, el crear, no solo es imaginar, sino todo esto llevarlo a la acción, llevarlo y ejecutar. Porque cuando tú haces esto en un paso a paso, vas a tener mucha más claridad. Aprovecha este proceso, aprovecha este modelo, aprovecha lo que en conjunto hemos creado para ti y sigue dejando una gran huella. Cree en todos esos proyectos maravillosos que tienes para tu vida para que los puedas lograr. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula que vamos a hablar sobre empleabilidad. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.